acompañar a alguien y sacar lo mejor de su persona. Pero claro, aquí el problema es la expansión extraordinaria de todo esto que estamos diciendo, que es dinero, fama, éxito, poder. Que el padre le ponía la pistola en la sien cuando se equivocaba en un paso de baile, pero está por ver que le riñese también cuando tenía un comportamiento inadecuado con sus hermanos, pongamos por caso. Es decir, creo que no se le educó en valores, se le educó en los pasos de baile, ¿no? Claro, en las notas musicales. El problema es que en esos casos ellos eran una familia modesta, pobre, de un barrio de Los Ángeles, y hay que pensar lo que significa, de pronto saltas a la fama en muy pocos años y la gente te adora. Por ejemplo, la cantidad de dinero que él ha ganado. Ahora en la propuesta que iba a hacer en Londres dentro de unos meses, iba a ganar 70 millones de euros. Es decir, es impresionante, con eso pagaba ya parte de las deudas que tenía, ¿no? Sí, sí, yo creo que se ve aquí muy claro dos ideas. Una, la falta de un proyecto de vida coherente y realista, con esas notas que yo he comentado. Segundo, la felicidad, el dinero te facilita mucho la felicidad, pero hay muchas cosas además del dinero, ¿no? Y es saber disfrutar de la vida con moderación, tener amigos. Él tenía 84 personas trabajando, casi todas le presentaron querellas a él por impago. Un emir de los Emiratos Árabes le llamó en el 2002 para que hicieran unos conciertos allí en Qatar. Qatar tiene 1 millón de habitantes, es el país del gas del mundo, para que les dieran unos conciertos. Y él estuvo allí pasando unos días y no hizo nada porque estaba cansado, estaba agotado y no se había dejado las medicinas en Estados Unidos. El emir de Qatar se querelló contra él, es decir, es toda una cadena de despropósitos. Cumplía siempre sus contratos. Hablando de esa falta de madurez, su segunda esposa, Rob, que bueno, ahora acaba de decir que no es la madre de sus 2 hijos. Vamos, que ella es la madre de sus 2 hijos, pero que él no es el padre. Bueno, pues ella dice que sí que era muy inmaduro, que por ejemplo se ponían a saltar encima de la cama de forma infantil. Cosas de estos comportamientos realmente, pues eso, de niños pequeños, ¿no? Sí, él tenía había un concepto en él que era el concepto del juego, de jugar, de pasarlo bien, de divertirse. Es evidente que uno juega, pero a cierta altura de la vida, con 40 años, pues ya juegas a otras cosas, ¿no? Y tenía estos comportamientos, por ejemplo, hay muchas imágenes de él saliendo por la calle con una mascarilla, solamente se le ven los ojos y la boca, por miedo al contagio, al tema de la piel. Él ha tenido muchas intervenciones para cambiar de rostro, es decir, hay un trastorno de identidad personal. Cualquiera de nosotros pues puede matizar una parte de su cara, de su cuerpo, ¿no? Él tenía una obsesión tremenda por los kilos, por saltar. Hay que pensar lo que él era en cuanto en un escenario, él saltaba, pero con una disponibilidad enorme. Supongo que hay una falta de alimentación cierta, ¿no? Y me imagino que el cardiólogo sabrá más en relación con esto, de esa especie de cóctel de... Yo le quería preguntar precisamente, bueno, hablaba con un cardiólogo el pasado viernes y me decía, nadie se muere de un infarto al corazón con 50 años si no hay algo más. Tal vez un cóctel de analgésicos es lo que ha provocado su muerte. ¿Es esta la hipótesis más probable? Hombre, está claro que nos tenemos que mover con hipótesis, ¿no? Y desde luego la primera hipótesis siempre tiene que ser lo racional. Entonces, lo racional es que cuando un varón de 50 años muere de repente en su habitación, siempre nuestra obligación como médicos es descartar la primera causa de eso, que es por enfermedad coronaria. Esto es lo habitual. Entonces, se ha producido un infarto y de ese infarto ha degenerado una arritmia maligna, y esa arritmia maligna, si no la das un choque eléctrico inmediato, mata. Entonces, eso es lo primero que se mira en cualquier autopsia en un varón de 50 años. Evidentemente, el caso de él es bastante peculiar. Los antecedentes psiquiátricos y los antecedentes de polimedicación que tiene él eran de sobra conocidos. Entonces, está claro que cuando ya se muere un varón de 50 años, pero sabes que tiene esos antecedentes, tendrás que centrarte mucho en el laboratorio de toxicología para intentar encontrar alguna sustancia que pudiera ser la consecuencia o la causa de su fallecimiento. Él viajaba con un maletín de medicinas y las tenía clasificadas, esto lo he leído estos días, en pues, ansiolíticos, sedantes, psicorelajantes, fármacos para el sueño, fármacos para dolores específicos. Es decir, era impresionante lo que este hombre en la cultura de su propio cuerpo. Hasta 8 podía tomar a lo largo del día, según su niñera, ¿no? Esta es la última revelación que hacía, un cóctel muy explosivo que a ella en más de una ocasión le había obligado a hacer un lavado de estómago al propio Michael. ¿Qué es lo que se busca en la autopsia? ¿Por qué la familia ha pedido una segunda autopsia? ¿Qué es lo que debería decirnos esa caja negra? Lo dicho, está claro que la autopsia tiene que buscar datos. Primero, descartar un infarto, y eso se hace mirando directamente al corazón, ¿no?
Entonces, una vez que ya descartaron y se hizo público ningún traumatismo, es decir, no se había muerto de un golpe, evidentemente, pues ya hay que centrarse en las vísceras, por un lado, que es lo más importante del corazón, y si ya a las 24 horas dijeron que no encontraban una causa clara, hombre, tiene todas las pintas de que hasta que no estén los resultados de la toxicología, que dijeron 6 semanas, 6 o 8 semanas, no se va a saber. La clave es que, claro, en el caso del que ya sabemos que él toma medicamentos, bueno, pues va a haber unos niveles en sangre, unos niveles de que toma medicamentos. Entonces, igual es hasta un poco difícil saber exactamente cuál ha sido la causa, porque en alguien que no toma habitualmente fármacos opiáceos, que son los analgésicos más potentes que hay, como podemos, estamos aquí, si nos encuentran eso en la sangre al fallecer, lo más probable es que la causa haya sido eso. Pero en alguien que toma habitualmente, luego sabes que va a tener unos niveles seguro en el cuerpo de eso, será un poco difícil encontrar que la causa directa sea exactamente un fármaco en concreto, porque probablemente se encuentre en la sangre varios fármacos. La inspección del cerebro, que se está hablando mucho ahora de que es el cerebro en la segunda autopsia no se va a utilizar, ¿es necesaria, es importante? ¿Se puede sacar algún dato importante del cerebro? Desde luego es muy poco probable que se vaya a sacar una información clara en cuanto a la causa de la mortalidad analizando el cerebro. Me parece que eso es muy poco probable, porque cualquier efecto que se haga, cualquier medicamento, no te mata por el efecto que hace en el cerebro, como es en el caso de lo que se sospecha de él. Lo que te mata es por el efecto que te hace en la respiración. Es decir, una sobredosis, lo que tienes que... sobredosis por fármacos que usamos a diario en los quirófanos, en las salas de cateterismos, a diario, son fármacos que intentamos que el paciente no tenga ningún tipo de sufrimiento mientras se hace la operación. Entonces son fármacos que al corazón en general no le van a hacer nada al corazón, pero a cambio son fármacos muy potentes que inducen tanto sueño que uno, de tan dormido está, deja de respirar. Entonces estos fármacos a nivel hospitalario, lo primero que controlamos los médicos es la respiración del paciente mientras esté en ello. Pero claro, tomar fármacos como el Demerol. ¿Qué es exactamente el Demerol, doctor? El Demerol es un derivado de la morfina, un derivado bastante potente que se usa muchísimo en los hospitales, no en un domicilio desde luego, porque como fármaco analgésico quita muy bien el dolor, tanto dolores agudos, porque son muy fuertes, como puede ser un infarto, como dolores crónicos, una situación oncológica. Entonces quita muy bien el dolor. Lo que ocurre es que es un fármaco que hay que inyectarlo, por un lado. Hay que tomarlo con mucha precaución. Y segundo, puede inducir muchísimo sueño y dejar de respirar. Entonces, evidentemente, no es una medicación para que no se la administre en su casa en Beverly Hills. Porque él tenía aversión a las jeringas, a las agujas, las ¿no? agujas. Pero la superó con el Demerol. Que quiero comentar es, en Los Angeles Times le hizo una entrevista hace año y pico a él, y entre las preguntas que había era sobre si era feliz él, si era una pregunta interesante, un hombre que es un personaje público, ha sido portada de 300 periódicos del mundo, o sea, que no es normal, no es nadie, sale ningún presidente, bueno, Estados Unidos tendría que ser, ¿no? Y entonces aquí se plantea el tema que es la felicidad. Yo creo que la felicidad es estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. La felicidad es un estado de ánimo, es la sensación subjetiva de que me encuentro bien, no perfectamente bien, sino bien, al explorar, al escrutar, al analizar hacia atrás los grandes asuntos. El amor, por ejemplo, él ha sido una persona que ha tenido una vida afectiva caótica. El trabajo, él era un trabajador, pero él trabajaba en un escenario horas y horas sin parar, tenía esta física, pero era un adicto al trabajo, y al mismo tiempo cuando trabajaba como nunca, y cuando paraba, pues hacía esto, saltaba en la cama, se ponía a jugar en Neverland en su casa con los niños, y luego la cultura. Era un hombre que no sabía dónde estaba, ustedes lo llevaban de aquí para allá y no tenía ni idea, porque no tenía tiempo de ir a ningún lugar, no podía visitar museos porque el aire le podía dar, el aire acondicionado, la gente le paraba por la calle. Es decir, una vida curiosa, extraña, valleinclanesca, verdaderamente curioso que un hombre, teniéndolo todo, haya terminado de esta manera. Volviendo al Demerol, que podría ser, bueno, pues en parte la causa de ese ataque al corazón, de confirmarse esto, su canción Morphine, del año 1997, que había pasado más o menos inadvertida, podría ahora pasar a la historia como el tema en el que Michael Jackson anticipa su muerte. En ella habla de infartos, de adicción a las drogas y sí, del Demerol. Además, explícitamente, vean.